Dios, 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 Dios. Es que no tiene nada que ver ningún livestream de ningún gacha con los livestream de Wuthering Waves, tío. Es espectacular. La 3.4 yo comentaba que posiblemente no tuviera mapa porque de 4 versiones atrás, la .0, 1, 2 y 3, ha habido 3 de 4 mapas. Solo ha habido una sin mapa y ha sido la .2 de Sigrica. Hay mapa. Y yo esperaba que no hubiera. Es espectacular. Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver el resumen del livestream, de uno de los mejores livestream, que ahora sí, no creo que haya funa por alguna cosa rara. Espero no mufarla y de repente abro Twitter y hay funa. Uno de los mejores livestream que ha habido, ya no solo de Wuthering Waves, sino de la comunidad gacha en general. Hay collab. Hay banners espectaculares, hay facilidades para conseguir los personajes, hay personaje gratis, hay un banner aparte con sus propias reglas, con deseos aparte, pero que parece ser que funciona bastante bien, hay nuevo mapa, hay historia y sobre todo hay una versión que va a durar 32 días, va a durar 1 o 2 semanas menos de lo habitual para que lo antes que no os deis cuenta y parpadeéis ya estéis en la siguiente versión con más mapa, más personajes, más historia y más mecánicas. Es una locura la versión 3.4. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, en este caso una ulti de Aemed, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y como estoy contento, en este vídeo voy a sortear 2 suscripciones Lunita por apoyar el canal de forma free to play. Ya sabéis, suscribirse con campanita. Y puntos del hype es lo que más ayuda. Suerte con la suscripción Lunita, porque es verdad que no da las astritas para todo. Viene Lucila, que va a ser espectacular. Y vamos, que aprovechen están comiendo con el resumen del livestream de la 3.4, Wuthering Waves X Cyberpunk Edge Runners. Pues bien, lo primero a decir es que, ya he dicho un poco en la intro, pero bueno, los banners, el de Lucy y Rebecca, van a durar toda la versión. 32 días, no va a haber una pequeña época, sino todo. Luego imagino que habrá letra pequeña que no se ha visto en el livestream, pero a lo mejor rerunean, a lo mejor nunca vuelven, que esto es algo que les suele jugar con las colaboraciones y es que pues son exclusivas y si las sacas cuando juegas, perfecto, pero si no las sacas cuando juegas igual las pierdes. Y mucha gente nueva ha venido a preguntar al livestream porque no conocían los gachas ni conocían el mundo de Wuthering Waves o de gachas en general y que realmente me han preguntado si merece la pena ponerse al día. No he sacado ningún otro vídeo de la tal, así que os explico. Los editores, pues ahora os toca editar por aquí de fondo con el livestream. Así que sí, es el momento de ponerse al día con un gacha y es el momento de empezar ahora, que desde que veis este vídeo quedan 8 días o 9 para que arranque la colaboración y la versión. Aparte, la versión por primera vez va a arrancar un lunes, no un miércoles ni un jueves. Un lunes va a arrancar la versión. Si os fijáis ahora y vais al banner, aparecen los días que quedan y coincide exactamente con el lunes. No va a ser el martes ni el miércoles. Cuidado, o el jueves, cuidado con eso. Luego, los banners que vendrán en la segunda mitad, paralelos al de Lucy y Rebecca, son técnicamente Lucila y Cartetia, que ya hablaré si merece la pena y os comentaré cuál es su nivel actual de poder, que sí merece la pena y sí es fuerte, pero tiene pues algunas cosas como que existe Sigrica de Aero, como que Chisa, que es su best in slot, ahora se juega con otros personajes, pues voy a jugar con el Rover Aero, que depende mucho de Chacona y algunas cosas más, pero sé que en este juego, aunque tengas una Cartetia normal, te va a hacer todos los endgames. Así que los banners son estos. Luego, los códigos están por aquí abajo en la descripción y en el Discord, así que uniros al Discord, que también está el link aquí abajo en la descripción. Y os recuerdo que quien quiera sacar todo y por lo que sea vea que no puede usar Lootbar, porque Lootbar os trae los mejores precios y es la plataforma actualmente más rápida y más segura para recargar todo lo que queráis de astritas en Wuthering Waves. Y luego, aparte de eso, tranquilos, que ahí os he colado el spam, pero no es muy rápido, no es muy lento. Zona nueva, pero es que además se ha visto zona nueva que está dividida en 2 partes. Una es la ciudad canon del anime y otra es la luna. Y aquí cabe explicar una cosa muy interesante y es que ya sabéis que Genshin Impact ha basado todo su marketing en la luna y que de hecho en la versión 6.7 está liqueado que la zona a explorar como tal es la luna y Wuthering Waves ha hecho una táctica que esta vez no sé cómo va a impactar en los jugadores y la comunidad, no sé cuál va a ser la respuesta o no sé cuál va a ser un poco el marketing y los números o el interés, pero sale una zona que es una luna, porque los que habéis visto la serie sabéis la importancia que tiene la luna para Lucy y para sus sueños, lo que quiere hacer en el futuro y pues lo de su padre y toda la cuestión. Así que viene parte del nuevo mapa que es la luna. Aquí quiero hacer un inciso con el nuevo mapa. Es una locura que haya mapa. Lo que pasa que pone área especial por la colaboración y tal. Entonces, no estoy seguro y creo que no va a ser un mapa temporal que luego de la versión desaparezca,
pero veremos a ver porque luego después del livestream salen las condiciones oficiales de la versión. No creo que sea temporal. Lo que sí quiero comentaros es que haya cuidado con la zona nueva porque puede ser una zona normal, lo que nos gustaría la mayoría, explorable, igual un poco más chiquita como podría ser, no sé, el fondo de Tetis o como podría ser la zona esta de, ¿cómo se llama? La de Frolova, que es como extremadamente chiquitita y lineal. O incluso podría ser algo más parecido a Honami con Chisa, que al final quedó como un evento permanente, más es una zona que la zona explorable mundo abierto es extremadamente pequeña y luego lo que es un poco más el mundo es como un minijuego que es un evento, no es una zona a explorar abierta como tal. Pero hay ecos. Entonces, yo digo que es una zona abierta normal, que sería lo que prefiero y lo que más le gusta a la comunidad. Pero ahí dejo el disclaimer que podría ser estilo Honami o que podría ser estilo alguna cosa temporal más chiquita, como Avinoleum o como la zona de Frolova o algo así. Así que para que no se hagan expectativas y si luego es mejor que lo disfruten. Luego, ¿qué más? En los banners, aparte de Rebeca Gratis, que tiene su propio evento para reclamar a Rebeca Gratis, y si quien no lo sabía, pues Rebeca es gratis, hay un evento donde vas a poder conseguir no solo deseos especiales del banner, que son estos rojos que estáis viendo por aquí, sino dupes de los personajes. Aparte del propio banner de ambas, que vendrán juntas y durará toda la versión, hay un evento especial donde puedes conseguir más deseos y dupes. Aparte hay otro evento más que te dan 15 deseos de este nuevo banner. O sea, 15 deseos gratis, aparte de tus astritas. Y como digo, hay un evento especial aparte donde puedes conseguir más deseos y dupes a elegir de Lucy o de Rebeca. Así que estar atentos al canal porque seguramente después ya de conocerlas y llevarlas al límite, pues, y de ver la beta y todo lo demás y de estudiarlas perfectamente, os comentaré que merece la pena más, que merece la pena menos. Entiendo que Lucy, siendo el DPS, a menos que Rebeca tenga un S1 o S2 que diga que aumenta el 100% el daño de Lucy, es probable que sean worthy la cadena de resonancia de Lucy porque es el DPS y porque seguramente su resonancia haga que aumente muchísimo su daño. Como siempre, en GUA ha seguido ese patrón de que el peso del DPS es mucho mayor y sus dupes más que el de los soportes. Y luego, pues las armas que están por aquí, el arma de Lucila también, que está por aquí. Le han dado menos protagonismo a Lucila y a su arma concretamente que a la colaboración, por obvios motivos. Y también, pues ya sabéis, llega Lucila, soporte de Hiyuki. Ese equipo seguramente con Lucila cuando salga va a ser el top 1 de Wuthering Waves a kilómetros. Va a ser espectacularmente poderosísimo. Y aparte os adelanto en este vídeo también que Lucy y Rebeca son un equipo, es decir, Lucy es el DPS, Rebeca es el soporte. Por ahora no hay ningún tipo ¿cómo se dice?, de sinergia con las mecánicas de ruptura o de estados negativos, con lo cual es muy posible que vaya o con Shorekeeper o con Verina S4, o si tenéis Morny con S1, S2, igual Morny es mejor que Shore cuando tiene S1, S2, si tenéis Shore S0, pero es posible que sea Verina S4 o Shore y que sea un equipo de la collab, un equipo que han intentado que sea fácil para que todo el mundo lo tenga, porque si ya tienes o Verina o Shore y Rebeca es gratis, al final casi por inercia terminas sacando a Lucy. Lo que me falta por saber también es el nivel de poder de Lucy, que me gustaría saberlo antes posible, y me gustaría, para que sea una buena collab, que al menos esté al nivel de poder de Cartetia, es decir, top 5, top 6 de Wuthering Waves, para que no se quede tan atrás o se sienta tan desactualizado. Habría que ver luego su cadena de resonancia y qué tan poderosa puede llegar a ser. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y de la collab luego han sacado merch y luego cosméticos y alguna cosa
cosa más, y hay para el final una pequeña optimización en luces, sombras y demás para que se vea un poco mejor, y han cambiado un poco los menús para que el menú de prefarm de los personajes se vea mucho más ordenado e intuitivo para que lo utilicéis mucho mejor, y una calidad de vida con el enlace que hay a su propia página web donde están las guías y las builds, que esto también le vendrá bien a muchos jugadores. Así que más calidad de vida que nadie pidió, aparte, y como guinda el pastel final del vídeo, un login, una especie de pestaña nueva de eventos semanales con nuevas recompensas, que por lo que se ha visto es un deseo a la semana, que al menos son 4 deseos nuevos al mes que no teníamos, con lo cual ganamos, es más para toda la comunidad, donde aparecen las cosas semanales para hacer para que te ordenes un poco mejor, y parece ser que un nuevo evento semanal que es una especie de TFT de la granja de Frolova del evento permanente. Así que verlo, lo veremos en el juego, y seguramente si es muy complejo hago una guía, seguramente no, porque suele ser muy intuitivo este juego, y poquito más. Este es el resumen. Cuidaos mucho, gracias por ir hasta el final, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.